Listo, estamos finalmente. Bueno, la clase de hoy es una introducción al refactoring, ¿sí? No vamos a desarrollar refactoring de forma completa, ni demasiado profunda, ni mucho menos, pero sí que tengan una linda introducción como para saber de qué se trata, cuál es el concepto, y no solamente el concepto, sino también algunos ejemplos concretos que se dan a partir de un libro de Martin Fowler. Él tiene, hay muchas formas de hacer refactoring. Martin Fowler propone un catálogo con ciertos refactorings que ahora vamos a ver, y nos vamos a basar en eso, ¿sí? Ustedes ya, habiendo cursado, terminado esta materia y los ciclos de objetos que ya vieron hasta ahora, ya están totalmente en condiciones de poder leer ese libro de punta a punta y entender refactoring por ustedes mismos. Ya tienen las herramientas. Hemos conseguido, ustedes han conseguido, con todo este esfuerzo, tener esa capacidad. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer como una breve reseña conceptual de lo que son el refactoring, algún ejemplito bien concretito, y ya ustedes se van a poder adentrar solos en cuestiones más avanzadas de refactoring, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. Como siempre, cualquier cosita me frenan, me van preguntando, sin ningún problema. Bueno, un poco de motivación. Antes de ver qué es el refactoring, vamos a ver cuáles son las cosas que lo motivan, ¿no? Cuáles son las causas de esto. Tenemos distintas formas de mantener el software, hay distintos tipos de mantenimiento. Un mantenimiento de software correctivo, por ejemplo, que tiene que ver con arreglar bugs. O sea, el cliente va usando el software que yo programé, y nos vamos dando cuenta que hay bugs que van surgiendo, situaciones no contempladas que van surgiendo, y tengo que arreglar los bugs. Ese es un mantenimiento correctivo. Un mantenimiento evolutivo es: yo desarrollé un sistema, una aplicación, lo que sea, lo puse en producción, y el cliente me va pidiendo nuevas características, nuevas funciones, ¿sí? Porque le gustó y le va agregando nuevas funciones para que se adapte a nuevas situaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a eso se le llama un mantenimiento evolutivo, ¿sí? Yo voy al software que ya tengo, que ya está funcionando, lo voy modificando para hacerlo cada vez más extenso en cuanto a funcionalidad. Después está el mantenimiento del software adaptativo, que bueno, es quizá ir adaptando las nuevas funcionalidades que tengo, no agregando funcionalidades nuevas, pero las funcionalidades que tengo, adaptándola a distintos cambios del entorno, ¿sí? Ustedes saben que eh, el mundo es cambiante, nuestro software modela alguna parte de ese mundo, y bueno, como ese mundo cambia, nuestro software se tiene que adaptar a esos cambios. Por eso sería un mantenimiento adaptativo, ¿sí? Perfectivo es: lo que ya está, podría hacerlo mejor. Quizás yo tengo una función que responde bien, que funciona bien, bueno, pero yo la quiero modificar porque me doy cuenta que haciéndola de otra manera logro los mismos objetivos de una mejor manera en algún sentido. O sea, capaz que no cambio la funcionalidad, pero la perfecciono, ¿sí? Y preventivo es: bueno, yo puedo vislumbrar hacia adelante que pueden venir ciertas cosas, puede haber un cambio en el entorno al cual mi sistema se tenga que adaptar, entonces yo de manera preventiva ya me voy preparando para eso y voy haciendo ciertos cambios en el software que me van a dejar bien parado de cara a esa nueva situación que quiero enfrentar, ¿sí? O sea que es mantenimiento. O sea, no hay software sin mantenimiento. O sea, no, es raro que algo que entró en producción se puso y chau, y no se toque nunca más. Es muy raro. Algo va a pasar, o surge un bug, o algo en el entorno va a cambiar, algo va a ocurrir para que yo tenga que ir y mantener ese software de alguna manera, ¿sí? Y hay estudios que dicen que entender el código existente insume el 50% del tiempo de mantenimiento. Eh, es rarísimo que la misma persona que desarrolló el software sea la que lo mantiene. Es más, ya no es una persona la que desarrolla el software, son equipos completos,
y otros equipos completos los que lo mantienen, ¿sí? Así que para una nueva persona que va a mantener software que quizás ni siquiera ella misma escribió, de todo el tiempo que emplea en mantener ese software, el 50% del tiempo es entender el código que escribió otra persona. Por lo tanto, la legibilidad y que el código esté bien hecho, bien estructurado, es importantísimo para poder eh, facilitar la extensión y hacer más ágil la extensión o el mantenimiento en general, no solamente la extensión, que pueda querer hacer otras personas, ¿sí? No poder realizar cambios rápidos y seguros implica perder oportunidades de negocio. Yo recién les mencioné la seguridad, ahora leo seguros, seguros también, ¿sí? No es que el código es una locura, que es todo un espagueti, todo mezclado, y yo, bueno, a ver, creo que es por acá y pongo en producción a ver si funciona, ¿sí? Yo tengo que estar seguro, tengo que tener una seguridad bastante alta de que la modificación que yo hice es segura y no va a romper nada, ¿sí? Pero para eso necesito tener un buen código, ¿sí? Hay una persona, ya esto viene desde hace rato, ¿no? Se llamaba Lehman, que, bueno, nombró distintos aspectos, ¿sí? De los sistemas que tendría que cumplir. Uno es el continuing change, ¿sí? Los sistemas deben ser continuamente adaptados o serán progresivamente menos satisfactorios. Esto es así. Eh, Más de lo que hablamos recién. Él explicó como leyes, ¿no? Y es lo que hablamos recién. O sea, cambia el entorno, cambian las necesidades de los usuarios, cambian las tecnologías. Si yo no me adapto a eso, el sistema con el tiempo va decayendo hasta que se hace obsoleto, ¿sí? Increasing complexity, a medida que un sistema evoluciona, su complejidad aumenta, a no ser que se trabaje para mantenerlo o reducirla, ¿sí? Eh, La complejidad que queremos que tenga el sistema, en todo caso, es la inherente a la complejidad que yo estoy agregando de forma funcional. Pero yo no quiero que el sistema sea más complejo simplemente porque lo extendí de forma desordenada, ¿tá? Ese tipo de complejidad a mí no me interesa. Yo quiero que mi sistema crezca o se modifique de forma ordenada. Y que de todo hecho, si creció la complejidad, sea una complejidad inherente a lo que yo estoy implementando, porque no sé, le agregué un módulo de inteligencia artificial, qué sé yo, pero no porque lo que yo hice y programé es un quilombo que no lo puedo mantener. ¿Está? Por eso dice, a no ser que se trabaje para mantenerla o reducirla. Eso es refactor. Ahí lo vamos a ver. Continuing growth, crecimiento, el contenido funcional de un sistema debe aumentarse gradualmente para mantener la satisfacción del usuario. Es raro que un usuario les pida algo y después nunca más le pida nada. ¿Sí? Ah, desarrollamos un sistema. Ah, ¿sabes qué? Está buenísimo, no necesito más nada. Y que no te moleste más por 3 años. No existe eso. No existe eso. Generalmente se pone en producción un sistema y se firma un contrato, en la industria digo, de mantenimiento muchas veces evolutivo. ¿Qué quiere decir? Un mantenimiento correctivo barra evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que te corrijo los bugs que te vayan surgiendo y en lo que te queda de tiempo del contrato que firmas conmigo, yo te voy pasando nueva funcionalidad para que vayas agregando. ¿Sí? Porque las necesidades crecen y cuando el usuario vio cosas, el sistema funcionando, se le van a ocurrir más también. Declining quality, la calidad de un sistema parecerá estar disminuyendo en forma progresiva a no ser que haya un mantenimiento riguroso y se adapte a los cambios del entorno, ¿sí? Esto es como el mantenimiento de cualquier cosa. Yo puedo comprarme un auto, no hacerle mantenimiento, ir metiendo parches por como venga y nada, no le hago los mantenimientos, no le hago los controles, no le hago nada y la calidad del auto va a ir bajando cada vez más hasta que el auto se torna obsoleto, ¿sí? O hasta que llega un punto en donde lo quiero levantar de nuevo y no puedo porque es tal el descalabro que tiene el auto que no lo voy a poder levantar. Con los sistemas pasa lo mismo, ¿sí? Hay veces que se hizo tan inmantenible un sistema que es mejor tirarlo y arrancar de nuevo. Es así. Por eso es bueno tener la rigurosidad de ir manteniendo los sistemas. Bueno, Brian Foot y yo y Joe Yoder hablaban de estos experimentos, ¿no? Una big ball of math, ¿no? Que está azarosamente estructurada,
como patinosa, con toda así, esto de Wire, toda enredada, tipo espagueti, código tipo espagueti, todos mezclados, todos entreverados, ¿sí? Estos sistemas muestran sin lugar a dudas signos de un crecimiento no regulado, ¿sí? Y con reparaciones repetidas y expedientes, o sea, expedientes que se hicieron así a las apuradas, no se planificaron, no se pudieron planificar, o sea, se salió a poner parche como se podía, ¿sí? Parche arriba de parche arriba de parche. La información está compartida de forma promiscua entre elementos totalmente distantes del sistema, frecuentemente hasta el punto de que cualquier información importante puede ser accedida de forma global por cualquiera o está duplicada, ¿sí? O sea, nada de encapsulamiento, nada. El que necesita acceder a este pedazo de información que es importante lo puede hacer de cualquier lado, no hay seguridad, un desastre, ¿sí? Esto está en este libro que figura ahí. Eso es a lo que no queremos llegar, ese es el caos. Tengamos esto como una foto del caos, al que no hay que llegar. ¿Por qué aparecen estos problemas? Son sistemas que ya están creados y que funcionan, y es muy difícil de modificarlos. Se crea código en forma incremental hasta llegar a un punto difícil de comprender. Hay muchos sistemas creados que son sistemas mastodontes, que son críticos y que es muy difícil cambiarlos o modificarlos, o es muy crítico. Entonces muchas veces se los dejan como está. Sistema de control aeroportuario es un ejemplo, ¿sí? Imagínense, qué sé yo, cambiar el sistema de aeropuertos del aeropuerto de Chicago. Sí. Viajan, bajan cientos de aviones por día y despegan. Entonces, como que a muchas veces se trata de disminuir eso y al disminuir el sistema se va poniendo obsoleto. Y hay cosas que nosotros mismos aprendemos acá a hacer algoritmos, que qué sé yo, que te calculen la ruta entre aeropuertos, lo que sea, que son una pavada de implementar y que estos sistemas no los tienen, pero no los tienen porque son viejísimos y cambiarlos implica un riesgo muy alto. Entonces hay que planificar muy, muy, muy bien cómo se va a hacer ese cambio. ¿Sí? Se crea código de forma incremental hasta llegar a un punto difícil de comprender. ¿Sí? El deterioro, la legibilidad del software ya es muy complicado y esa misma complejidad de entendimiento hace muy riesgoso, no solamente de entendimiento, sino la complejidad técnica que se ha generado de parche contra parche, hace muy difícil y riesgoso que sea cambiarlo. ¿Cómo romper con estas lógicas? Es posible pensar, planificar en una construcción incremental. No hay que perder de vista la idea de una arquitectura, ¿sí? Y es posible mejorar el código que funciona, ¿sí? Es posible hacer esto, pero hay que hacerlo de forma bien ordenada y bien sistémica, ¿sí? Nosotros vamos a hacer cosas, ahora vamos a ver algunos ejemplos que, bueno, ustedes me van a decir, pero tan pasito por pasito, no somos nenes, no es así. No, bueno, sí, es pasito por pasito y no son nenes, pero hay sistemas que son tan críticos, control aeroportuario, sistemas de control de salud de personas y demás, que vos no podés fallar, sistemas militares, lo que se le ocurra, sistemas que son tan críticos que no hay lugar a falla, ¿sí? Así que ese refactoring va a tener que hacerse de manera muy rigurosa, muy ingenieril, ¿sí? Y esto es muy común. A veces, ¿cómo codificamos? Supóngase esto, yo muchas veces uno no planifica hacer un prototipo, pero como que arranca haciéndolo a veces, ¿no? Supónganse que, qué sé yo, les dan una librería, no sé, para manejar una planilla Excel, porque ustedes tienen que desde un sistema hacer algo, leer y escribir una planilla Excel, por ejemplo, ¿no? Desde Java. Entonces ustedes arrancan, importan la librería de Java, ven que la pudieron implementar bien, directamente le empiezan a tirar a escribir en esa planilla Java el código que ustedes quieren escribir, o primero la abren con un nombre cualquiera, sin tomarlo como parámetro, sino hardcodeado bien el código. Después le empiezan a escribir datos para hacer pruebas. La prueba funcionó, entonces toman datos de datos, las fuentes reales y lo escriben. Pero todo así medio como que están probando a ver si la planilla Excel funciona, por ejemplo, y sin querer están construyendo el sistema que ustedes tienen, ¿sí?
Entonces, eso es como un prototipo. Lo prueban de diferentes formas, le van agregando un poco de funcionalidad, este, pero lo hacen así medio livianito, porque ustedes están con la cabeza de que lo van a probar y después lo van a tirar y lo van a hacer bien, ¿sí? Y sin embargo, se dan cuenta que eso ya, además, bien o no, funcionalmente está funcionando. Entonces, qué sé yo, en vez de hacer un strategy, pusieron un switch, en donde podían poner un state, pusieron ramas de if, y donde podían tomar algo como parámetro, lo hardcodearon en el código. Y bueno, pero está funcionando. Y el cliente viene y les pide que tienen que desarrollar otra funcionalidad y les dice, necesito que te pongas con esto ahora, deja lo que estás haciendo. Bueno, mira, ya está, acá lo que yo tenía, te lo pongo acá, lo pongo en producción y arranco con esto otro. Y ahí quedó. Toda esa cosa horrorífica de prueba que vos fuiste haciendo y que evolucionó y que funciona porque cumple con los objetivos, porque funciona, adentro, el cómo funciona es un desastre. ¿Sí? Y te terminó quedando algo en producción. ¿Sí? El código termina quedando en uso, está instalado y deployado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se trata de evitar. No está mal que yo haya hecho algo así porque estoy probando y lo voy haciendo evolucionar y evolucionar y evolucionar, pero hay algo que se llama deuda técnica. Este concepto es importante. Deuda técnica es deuda que yo adquiero, que yo voy avanzando para lograr la funcionalidad de forma rápida, pero hay cosas técnicas que yo sé que tengo que mejorar. Y esa es toda deuda técnica que yo voy tomando. Y esta deuda técnica, esto comentario al margen, se va documentando también. A veces tienen planillas Excel, por ejemplo, o Jira o alguna herramienta de seguimiento, en donde mientras yo voy programando y asumo una deuda técnica, la pongo ahí, la escribo. Clase tanto, método tanto, sacar switch y poner un strategy. O sacar case y poner un strategy. Listo, deuda técnica. Está registrada, queda todo registrado. Además de que en el código yo también puedo ponerlo. En Java ponen la palabra clave to do, dos puntos, y ponen qué es lo que habría que hacer ahí para mejorarlo. Y después el Eclipse le sacan un reporte en donde le aparece todo un listado de los to do, toda la deuda técnica que ustedes adquirieron, ¿sí? O de cosas a completar y demás. Hay distintas formas de documentarlo, pero la deuda técnica, como más les guste, en un Excel, en Java, como quieran, la tienen que bajar y las tienen que quedar registradas, tienen que saber qué cosas tienen que poder ser mejoradas, ¿sí? Para después poder hacer un refactoring y que no, y desarmar ese ovillo de lana del que hablábamos recién, ¿sí? Que quede algo más mantenible, legible por las personas que no vienen que vienen después de ustedes a mantener el código y que no son ustedes. O que son ustedes mismos después de un tiempo y ya no se acuerdan de lo que hicieron, ¿sí? Los buenos programadores escriben códigos para que entiendan las computadoras. Los mejores programadores escriben código para que entienda la gente, ¿sí? No se olviden de eso. Bueno, sin embargo, recordemos, el software evoluciona, luego hay que extenderlo, modificarlo, mantenerlo, se agrega código y así va creciendo de forma desprolija. Ya es lo que venimos hablando. Bueno, entonces, esta es la situación, ¿sí? Cómo el código muchas veces y por qué va creciendo de forma desordenada y cuáles son las consecuencias. Ahora, ¿qué es el refactoring? Este es Ken Beck, muy conocido. Ustedes en las primeras prácticas les hemos pasado artículos de Ken Beck que, si mal no recuerdo, son de este mismo libro, Extreme Programming Explained, ¿sí? ¿Qué es refactoring? Ken Beck dice, es un cambio hecho al sistema que deja su comportamiento sin cambios, pero mejora algunas cualidades no funcionales, como por ejemplo simplicidad, flexibilidad, legibilidad sería understandability, es que sea entendible, o la performance, ¿sí? ¿Qué quiere? Esto es importantísimo, lo que está antes de la coma. El refactoring, la característica principal que tiene es que no agrega funcionalidad, no le cambia nada al usuario final. El usuario final no va a ver cosas nuevas desde lo funcional, ¿sí? Porque al usuario final, si vos tenías un case y los cambiaste por un strategy, al usuario final no le importa. Si vos tenías un if de 20 ramas y metiste un strategy. La ventaja se adquiere a nivel técnico porque va a ser más fácil agregar una nueva estrategia que si vos tenés, en vez de que agregando o eliminando, agregando estrategias o eliminando clases, digo,
que agregando o sacando ramas de un if, ¿sí? Pero el usuario eso no lo ve, ¿ok? Y está bien. Esto no es para el usuario, esto es para nosotros. Este es un tema de que yo adentro del motor del auto até algo con alambre y si bien el auto funciona bien, a futuro puede traer un problema. Entonces yo tengo que ir, sacar ese alambre y arreglar el auto como corresponde. Me habrá servido el alambre para hacer 10 cuadras hasta llegar a mi casa, 10 kilómetros hasta llegar a mi casa, pero yo después no me puedo ir a la quiaca con el motor atado con alambre, ¿ok? Entonces, bueno, es una cuestión, entonces el refactoring es un cambio que no cambia el comportamiento que ve el usuario. Quizá a lo sumo podrá percibir alguna mejora de performance, por ejemplo, pero ya son atributos que son no funcionales. ¿Estamos? Me van diciendo, si tienen alguna duda o lo que sea. Este es Martin Fowler, ¿sí? Autor de uno de los libros que vamos a ver ahora, otra eminencia, bueno, otra persona muy... no me gusta hablar de gurúes ni nada de mí, porque todos tienen algo discutible, pero tiene libros muy recomendables, este Martin Fowler. Refactoring para él, que está en el libro que se llama Refactoring, un cambio hecho a la estructura interna del software para facilitar el entendimiento y hacer más barata la modificación sin cambiar el comportamiento observable. Más de lo mismo. Internal structure ahí no se piensen que es estructura de datos, es estructura del sistema en general. Cambió no su clase por una clase por una jerarquía de clases, cambió un if por lo que sea, sí, no es estructura de datos, es solamente a lo que se refiere. ¿Sí? Nuevamente, es más o menos lo mismo que dice Ken Beck. Para hacer fácil y la modificación, el entendimiento, bla, 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 pero sin cambiar el comportamiento observable. La funcionalidad. Están diciendo los dos lo mismo. Distintas palabras, nada más. Y esta me gusta más porque es más psicológica. En realidad no es una definición. Pero esta gente también de Extreme Programming Applied, lo que dicen de refactoring es, el refactoring eh, el refactoring te mantiene a vos preparado para el cambio, manteniéndote confortable con cambiar tu código. O sea, si yo me siento cómodo y confortable cambiando mi código, entonces esa sensación de confort me tiene a mí más propenso a estar preparado para hacer los cambios que se necesiten en el código. ¿Sí? O sea que si yo tengo una forma estructurada, cómoda, que a mí me dé seguridad de cambiar el código, eso a mí me va a tener más predispuesto para el cambio. ¿Sí? Que no es lo mismo que me den 5 billos de lana y me digan, toma, a ver, empezá a cambiar. ¿Ok? Bueno, o está bien, vos me diste los ovillos de lana, pero la forma que yo tengo de desenredarlos es una forma que me da seguridad a mí para poder desenredarlos. Y eso es lo que vamos a ver ahora de refactoring. ¿Mm? Y acá tenemos otra definición de Jim Highsmith que dice refactoring debe ser la cosa única, la cosa, sí, sí, o sea, esto sería como que si tengo que nombrar una cosa eh, que sea un factor técnicamente importante, si tengo que nombrar una, eh, factor técnicamente importante para alcanzar la agilidad es el refactoring, ¿sí? Porque la agilidad abraza el cambio. Todos los que usan metodologías ágiles como Scrum, Kanban, lo que sea, que yo voy construyendo un software de forma incremental y voy poniendo en producción el software de forma incremental, a diferencia de las metodologías más duras, donde yo primero hago el plano, construyo, testeo y después pongo en producción todo el bodoque, la agilidad es esto, es incremental, es construir de forma incremental y voy poniendo en producción.
Entonces yo quiero crecer de esa forma, estoy obligado a tener buenas técnicas de refactoring, porque yo voy sacando rápido las cosas muchas veces sin saber qué es lo que va a venir a futuro. Entonces quizá no me preparé para lo que después aparece, porque no puedo prever todo, porque no me dieron una especificación completa de lo que yo quiero, de lo que el cliente quiere. Entonces me tengo que adaptar al cambio. Entonces tengo que hacer cambios. Entonces esos cambios tienen que ser ordenados, ¿sí? Para que yo pueda acompañar esa agilidad. Esos cambios de forma ordenada son lo que llamamos refactoring, los refactors. Una definición sintética. eh, Son cambios realizados en el código. No es que cambie el protocolo público, los tests deben seguir ejecutando, los de las clases, a no ser que a veces sí, yo muevo un método de lugar, un mensaje de lugar, entonces ahí cambia, y tengo que cambiar el test, pero salvo que cambien los protocolos, la idea es que no haya cambios grandes. Eliminar duplicados o complejidades innecesarias, mejorar la calidad del software, hacer el código simple y fácil de comprender, código más flexible, código más fácil de modificar, que es más o menos lo mismo que flexible, ¿sí? Y el refactoring es un proceso. Ya nos vamos acercando un poquitito. Refactoring es un proceso. Implica realizar cambios pequeños y progresivos. Esto es importantísimo. No es que yo agarro el ovillo de lana y lo voy a desarmar, lo voy a desarmar completamente y lo vuelvo a armar. Eso no es refactoring, eso es un rebuilding. Estiré todo lo que tengo y lo vuelvo a construir o agarro el ovillo completo y empiezo a dar vuelta a todos hasta que una vez que terminé todo, agarro, compilo, pruebo todo y lo pongo en producción. Es como que es como estar poniendo en producción un sistema nuevo. Bueno, este proceso de refactoring va en contra de eso. Lo que te dice es, vos tenés que hacer muchos, diría, muchísimos, pequeños cambios y de forma progresiva. Baby steps, pasitos de bebé. Hago este cambio, lo testeo y lo pongo en producción. ¿Sí? El segundo punto, testeo, verifico que no se haya cambiado la funcionalidad a partir de la ejecución de tests de unidad, o de otros si es que los hay también, y continúo aplicando otro cambio pequeño. ¿Sí? Hago un cambiecito, lo testeo, ¿funciona? Sí, lo pongo en producción. O corto ahí, pero ya tengo un cambio más. Listo, hago otro cambio, lo testeo, pasa, compilo, lo testea, pasa, sí, listo, terminado. Tomo otro cambio. Pero en el medio de ese testeo corre una batería completa de test para asegurar que en ese pequeño cambio no se alteró nada. Entonces yo voy a tener bien controlado qué fueron las cosas que cambié, porque en ese momento yo ya vi, ya sé exactamente, tengo todo en la cabeza fresco, ¿sí? De qué fue lo que hice. Así que voy a poder corregir bastante rápido esa funcionalidad. Tengo que estar apoyado siempre por una fuerte batería de tests, ¿sí? Test de unidad, como ya vieron, como aprendieron ustedes, Mockito o Mox y demás. Esto es lo que hablábamos recién. Tengo que escribir este, tengo que escribir un test que falle, codificar hasta pasar el test y hacer refactoring, ¿sí? Este es todo el proceso. ¿En dónde? ¿En dónde tengo que hacer refactoring? En todo lugar que lo requiera, teniendo tests que cubran la funcionalidad y actualmente estén en verdes y que no haya nadie más trabajando en esa funcionalidad que yo voy a modificar. Lo primero es importantísimo, chicos y chicas. No inicio nunca un refactoring si toda mi batería de test está dando verde. ¿Ok? Yo tengo que partir de una base firme y segura, porque si no lo único que hago es incrementar el caos y después falla y yo ya no sé si lo que falla es por lo que yo cambié, por lo que ya fallaba antes, por lo cual los test no pasaban. No, tengo que tener primero una buena batería de test, una buena cobertura. Toda esa batería de test tiene que dar en verde. Y sobre esa base hago baby steps, pasitos, ¿sí? Y cada vez que hago un baby step, cada vez que aplico un refactoring, me tiene que seguir dando en verde.
Y que no haya nada más trabajando en la funcionalidad, por supuesto, ¿sí? Si estamos, yo estoy refactorizando y otra persona está tocando esa misma área, nos vamos a volver locos y va a haber problemas, ¿sí? Este, así que bueno, son esos dos requisitos están de mínima para poder hacer refactoring. En todo lugar que lo requiera. ¿Y cómo me doy cuenta yo cuándo se requiere un refactor? Ahora vamos a ver lo que son los bad smells. Este fue el dónde, este es el cuándo. En todo momento, cuando se agrega funcionalidad, cuando se aprende algo nuevo sobre el código, cuando se arregla un bug, cuando el código apesta, ¿sí? Cuando usted ya muchas veces están escribiendo y están corrigiendo algo y se encuentran con un case porque le pidieron agregar algo y están agregando una rama en un case, ahí ya ustedes tienen que estar diciendo, ¿qué pasa acá? Eso es lo que se llama bad smell, mal olor, ¿sí? Olor, algo que apesta. ¿Qué es esto? Acá hay algo que apesta, acá hay olor feo, ¿sí? Muchas veces ya los van a tener ustedes por experiencia propia, pero ahora en este libro que vamos a ver, ya tienen algunas buenas pautas de cuáles son esos malos olores para que puedan detectarlos más fácilmente. ¿Cuándo no hacer refactoring? Lo anterior fue cuando sí, ahora es cuando no. Cuando aún los tests no están en verdes, cuando simplemente debes reescribir el código, o sea, ya no hay nada más por hacer. Ya lo que tengo es un nivel de caos tal que nada, es mejor reescribirlo todo de nuevo, tirar una parte y hacerla toda de nueva. Bueno, listo. Ahí ya vamos desde cero, ¿sí? Pero ya es que ya es un extremo que, de un punto de no retorno, ¿sí? Cuando tenés otras tareas urgentes, ¿cuándo no hacerlo? Cuando tenés otras tareas urgentes que van a impedir que termines la tarea de refactoring. Algo muy poco deseable es que el refactoring quede por la mitad. Los refactorings, chicos y chicas, son sesiones cortitas. ¿Sí? Es como que ustedes tienen que tener todo fresco en la cabeza. Eh, no pueden estar 4 días haciendo un refactoring. A lo sumo uno tras del otro, sí, es un programa de refactoring. Pero cada baby step les tiene que llevar cada refactor que usted aplica les tiene que llevar poquitito tiempo. ¿Sí? Es muy poquitito, no pueden estar mucho tiempo haciendo. Entonces, de esa manera tienen todo fresco en la cabeza. Y no es y que lo haga una sola persona, que no se lo pase a otra. Tomás, seguí vos en este refactoring, ¿sí? Son pequeñas sesiones con inicio y fin, rápido e idealmente con una persona o el mismo conjunto de personas, pero no es una tarea que deba pasarse idealmente, ¿sí? Así que si yo no sé que lo voy a terminar, entonces no lo arranco, no puede quedar por la mitad. Y si lo tengo que interrumpir, entonces corto, tiro ese branch en donde lo estaba haciendo y chau. Y no lo hago. Pero es medio transaccional la cosa. O lo hago y lo termino o no lo hago. ¿Sí? Y si llega a la mitad, lo aborto. Chau. No es joda hacer refactoring de código existente. Y este es el libro de Martin Fowler que les comentaba recién. Son dos versiones distintas del mismo libro, ¿no? La de la derecha, la que está en negro, es la segunda edición. Eh, fíjense que en la primera ahí está este, el forward by Eric Gama, que Gama es uno de los 4 autores del patrón de libros de diseño que usamos nosotros, ¿sí? Es toda gente amigota, toda gente del palo. Y bueno, y este libro de refactoring lo que tiene es un catálogo de refactors. Sí, ahora vamos a ver qué es un refactor, qué es un bad smell y cómo se aplican. Pero este libro que está acá, que es súper recomendable, nosotros tenemos el, el link, después hablamos. eh, es muy interesante, me parece súper piola que lo puedan leer y ya tienen todas las herramientas para poder leerlo y para poder entenderlo. Ustedes ya están tomando la última materia de objetos con esto, ya están, no, queda una más, todavía más avanzada, objetos 3, pero con lo que tienen hasta ahora ya están en condiciones de poder entender perfectamente este libro que está acá. Y me parece muy interesante que le puedan dar una leída. Estos tipos de libros siempre, no solamente
les va a dar herramientas para hacer lo que el objetivo del libro propone, que en este caso es refactoring, sino que les da herramientas para fortalecerse a ustedes en los diseños, ¿sí? En diseñar y en programar orientado a objetos, ¿sí? Entonces, ustedes leen este libro de refactoring, no solamente van a poder hacer refactoring, sino que ya van a saber cómo hacer buenos diseños de entrada. Si ustedes leen el libro de patrones de Eric Gama y todos estos cuatro fantásticos, no solamente van a poder aplicar esos patrones, que es el objetivo del libro, sino que ustedes mismos ya se van a ver entrenados en poder hacer buenos diseños también de entrada. Diseños quizá propios, en donde no están aplicando ningún patrón de diseño en lo que está en el libro. Pero el pasar por ese proceso de lectura y de comprensión de esos patrones o de estos refactoring, los va a fortalecer a ustedes para poder hacer buenos diseños. Son libros, chicos, absolutamente recomendables todos estos, que no tienen tiempo, ¿no? Son atemporales. Un lenguaje hoy está y mañana no está, qué sé yo. C Sharp hoy está, mañana no. Java, ya no sé cuántos años que está, en cualquier momento desaparece. Pero estos libros de objetos, muchos de estos están hace añares y son tan básicos que siguen constituyendo una base de todo esto, ¿no? Así que es de lectura absolutamente recomendable. Que además son son muy solicitados en la industria, patrones de diseño, estas cosas, y muchas veces forman parte de preguntas de entrevistas, ¿sí? Lo digo porque conozco de adentro cómo se hacen también, así que, pero eso es secundario. Lo importante es que les sirve para laburar. Lenguaje. El lenguaje es en este libro a qué se le llama refactoring y refactor. Refactoring es cada uno de los cambios catalogados en este libro. Este libro, como le dije recién, es un catálogo de refactorings, ¿sí? Es un listado de distintos tipos de refactorings que se pueden aplicar. El refactoring es un verbo. Refactor es un verbo. Es aplicar un refactoring especificado en el libro al código que tienen ustedes, ¿sí? Eso es refactorizar. Aplicar un refactor, ¿sí? El proceso entonces es, y ahora vamos a ver qué es, detectar un mal. Entonces, ¿cómo es el proceso de aplicación de un refactor? Paso uno, detecto un mal olor en el código. Paso 2, perdón, que están catalogados cuáles son los malos olores en ese libro, ahora lo vamos a ver. Pero, ¿qué es un mal olor? No es que a usted se le tiene que ocurrir qué es un mal olor. Muchas veces lo van a olfatear ustedes mismos, pero está catalogado incluso cuáles son los malos olores en el libro, ¿sí? Entonces, a partir de un mal olor, yo selecciono el refactoring indicado para poder solucionar ese mal olor, ¿sí? Y una vez que encontré ese refactoring, hago el refactor, lo cual es sinónimo de decir que aplico ese refactoring. O sea, conclusión, parto de un mal olor. Voy al libro, que es el catálogo, a ver cuáles son los refactorings que me sirven para solucionar este mal olor que tengo acá. Ah, bueno, mira, hay 3 refactorings que me permiten solucionar este mal olor. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. Bueno, a ver, ¿cuál aplicaría de los 3 a mi caso en particular que tengo acá? Este, bueno, listo, muy bien, encontré el refactoring. Agarro ese refactoring y con ese refactoring hago el refactor, que es aplicar ese refactoring al código que tengo entre manos, ¿sí? Ese es el proceso. Es bien paso a paso. Pocas cosas hay más estructuradas que esto, chicos, ¿eh? ¿Qué son los malos olores, esto que venimos hablando? Indicios en el código de que algo está mal escrito, de que existe algo mal escrito, desprolijo, poco legible, poco flexible. Muchas cosas ustedes ya las van sintiendo en el cuerpo. Si ustedes ven un case o un switch y ya se van a preguntar, che, ¿esto escala o no? Capaz que sí, o capaz que no me interesa que escale y tomo la decisión de dejarlo. Pero ya, por lo menos, ya pasan y la pregunta se la van a hacer, ¿sí? Así va a haber muchas otras cosas que también eh, van a ver por ustedes mismos. Y hay cosas que quizá todavía no están cancheros en detectar. Y yo también, yo capaz que hay cosas que se me pasan. Entonces yo puedo pegarle primero, antes de arrancar todo lo que es refactoring en general, pegarle una leída al catálogo de malos olores para yo avivarme de cuáles son esos indicios
que a mí me están levantando un mal olor y que yo tendría que levantar bandera a mí mismo y decirme, a ver, estoy seguro que yo quiero que esto esté así o quiero poder o quiero cambiarlo. ¿Sí? If it stinks, change it. O sea, si apesta, cámbialo. Grandma Beck, que es la abuela de Ken Beck. Algunos malos olores, por ejemplo, estos son los que están en el catálogo, algunos, ¿sí? Pero va, por ejemplo, ¿qué serían malos olores? Cosas que a mí me tienen que levantar una alerta y decir, che, pensá un poquitito lo que estás haciendo porque quizá no esté bueno. Código duplicado. Tengo este pedazo de código acá y este acá y son iguales. ¿Qué pasó? O son prácticamente iguales. ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer un cambio, tengo que cambiar acá y después ir a modificar acá. Es peligrosísimo. Tiene un impacto. Bueno, ese es el mal olor. Código duplicado. Métodos largos. ¿Por qué tengo un método de 30 renglones, 20 renglones? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Eso es un mal olor. Después me fijo qué pasará. Pero ya es un mal olor ver un método largo. ¿Sí? Después, una clase muy grande. Tengo una clase con un montón de variables de instancia, con un montón de mensajes. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánta responsabilidad está tomando esa clase? ¿Sí? O sea, a simple vista ya la veo y a mí me tiene que levantar ya siento el mal olor, me tiene que levantar una alerta. Una lista muy larga de parámetros. Oye, ¿te parece que este mensaje reciba 15 parámetros? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Shotgun Surgery significa que yo para cambiar algo tenga que tocar 1000 puntos de código. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por un cambio tan simple yo voy a tener que salir a tocar tantas cosas. Hay algo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Esto va un poquitito relacionado al Open Close Principle, por ejemplo, entre otras cosas. Feature envy es envidia de atributos. Lo que ocurre cuando yo, en una clase, le estoy pidiendo un montón de información a otra clase para yo hacer cosas. Le pido esto, dámela. Listo, te pido esta cosa, muy bien, hago algo. Te pido otra cosa, dámela y te hago algo. Pará, todo te tengo que pedir, todos tus atributos te tengo que pedir para yo hacer algo. ¿No habrá una responsabilidad más mal distribuida? Bueno, eso es otro mal olor. Cuando yo para hacer algo le tengo que pedir todos los atributos a otra clase y fíjense, eso es un mal olor. Hay refactorings para solucionar ese mal olor. Algunos ya los hemos visto acá, ¿eh? Este, muchas de estas cosas no son refactorings, que son una cosa caída del cielo súper maravillosa y compleja. Mucho de lo que vamos a ver de estas cosas, ustedes ya las conocen. Nada más que ahora ese conocimiento está más estructurado en un catálogo. Switch statement, un case. Ni que hablar del case. Ya nos cansamos de hablar en esta materia. ¿Cuáles son los problemas? Fíjense qué pasa y estoy perdiendo la oportunidad de usar polimorfismo. Puedo usar un strategy, puedo usar un state. Tengo que delegar de alguna manera en una jerarquía polimórfica. Uso una interfaz. ¿Qué hago? ¿Sí? Hablamos largo y tendido de esto. ¿Sí? Pero cuando ustedes ven un switch statement, y eso es un mal olor, tienen que por lo menos investigar qué puede pasar y si ustedes quieren dejarlo o no. Y vamos a ver un poquitito por arriba. Bueno, es lo que estuvimos hablando en realidad, ¿no? Nada, voy a pasar un poco por alto estas diapositivas porque es lo que acabamos de hablar todo en la misma, pero el mismo código muy similar aparece en varios lugares al mismo tiempo. Problemas que se desprenden, arreglo de bug difícil de replicar. Y porque yo tengo que estar arreglando el bug en distintos códigos que son exactamente iguales, que están por un montón de lados. Capaz que tengo un código repetido 3 veces, yo arreglé dos, me comí el tercer código replicado y el bug lo sigo teniendo en ese lugar. Y capaz que yo me creí que porque arreglé dos ya estaba. ¿Mm? El código es más extenso de lo necesario, además. O sea, tengo más cosas que tener en la cabeza, que aprender, que ir y buscar, nada más porque no tengo las cosas en un mismo lugar, quizá un poquitito más abstractas. ¿Sí? Y dificultad de mantener.
Large methods, el método es muy extenso, hay que ver de qué depende esa longitud, ¿sí? Cuanto más largo, más difícil de comprender es, por lo tanto es más difícil de mantener, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver por qué estoy haciendo tantas cosas en adentro, por qué es tan largo. ¿Hay algo que yo pueda subdividir en otros métodos y ponerle un nombre que sea más representativo de lo que hace ese método, del qué? Capaz que simplemente dividiendo internamente y teniendo métodos private, a mí me queda un método principal con un nivel de abstracción alto, porque en donde cada uno de los pasos yo nombro en términos de abstracción alta qué es lo que hace cada uno. Y si quiero ver qué se hace en cada paso, voy a ese método que ya tengo subdividido. Y no todo un choclo junto en donde no se entiende qué se hace en cada parte. ¿M? O que tengo que ir a un nivel de detalle muy fino para saber qué se hace a alto nivel, que no me importa. Capaz que yo, viendo cómo se llaman los nombres de algunos de los pasos del método principal, ya está, y me alcanza. ¿Sí? Programe, es importante la abstracción en todo sentido, no solamente en términos de componentes de software, como clases abstractas, polimorfismo, e interfaces, sino también en la forma en que ustedes eligen nombrar y distribuir las cosas. ¿Sí? Los nombres que ustedes pongan, los bloques de abstracción que ustedes tomen y los nombren, ayuda un montón a poder entender de qué se trata. Y cuando están 8 horas o más por día sentado enfrente de una máquina leyendo código, créanme que van a pedir por favor que el código sea legible, ¿sí? Si no terminás con la cabeza quemada, mal. Clases grandes, otro bad smell, otro mal olor. Cuando una clase trata de hacer muchas cosas, tiene muchas variables de instancias, cuando posee muchas variables de instancias, es muy probable que haya código duplicado. Si una clase es muy grande, ¿cuánta responsabilidad está tomando esa clase? ¿Cuánto tiene que delegar en otras? ¿No me están faltando modelar conceptos? ¿Sí? Estas son posibles soluciones que, que- que se desprenderían para aplicar a partir de este mal olor. Shotgun surgery es lo que ya hablamos, ¿no? Para realizar cualquier cambio tengo que modificar un montón de puntos del sistema. ¿M? Entonces me es difícil perderme en el seguimiento del impacto. Feature envy es cuando, por ejemplo, este método, ahora vamos a ver un ejemplo concreto, pero fíjense acá, supónganse que esta clase es la clase empresa. Y yo acá tengo calcular esto sería sueldos, ¿no? Los sueldos que le tengo que pagar a un empleado. Y fíjense, yo acá itero sobre los empleados y a cada empleado le pido la cantidad de horas, a cada empleado le pido el precio por hora y yo mismo hago cantidad de horas por precio de hora. Entonces, che, empleado, dame esto. Che, empleado, dame lo otro. Che, empleado, dame lo otro. Gracias. Y yo hago todo el cálculo y sumé. Y bueno, pará, si te voy a pedir todas esas cosas para yo hacer algo y capaz que ese algo te toca hacerlo a vos, ¿sí? Porque quizás yo me estoy encargando de hacer mucho, yo empresa, y vos, querido empleado, ¿qué estás haciendo? Nada. Mantenés información, porque yo te tengo que pedir todo para hacerlo yo. Y si hay otra cosa que quiere calcular el sueldo de un empleado, además de una empresa, voy a estar generando además código duplicado. Porque cualquiera que quiera calcular el sueldo de un empleado va a tener que hacer este cálculo. Y bueno, entonces ubiquémoslo en un solo lugar, que lo haga el empleado. ¿Se entiende? Así que cuando ustedes se encuentren en una situación o vean que se le está pidiendo muchas, todos atributos a una empresa, por no hacer algo y mal olor, feature envy, feature envy, piensen qué puede estar pasando ahí. Vayan al catálogo y fíjense si tienen un refactor, que lo tienen y es simple. Switch statements, ni que hablar. ¿Sí? Ya no hace falta ni que veamos esta diapositiva. Ya saben qué pasa con los if, con los cases, demás. Usen polimorfismo, pueden utilizar interfaces, jerarquías polimórficas, como quieran. O pueden dejar el switch sabiendo qué riesgo corren. Y no está mal, ¿eh? No, no es que les estoy diciendo, dejaste un switch, jodete. No, lo digo en serio. Capaz que a veces yo prefiero correr el riesgo de dejarlo porque el riesgo es tan bajo de que crezca el sistema para ese lado que no me voy a poner ni siquiera a modelar una jerarquía polimórfica. Y está bien. Lo importante es que ustedes tengan la libertad de decidir.
Y que ustedes hayan decidido dejar ese switch o ese case ahí, y que sea producto de una decisión y no de una ignorancia. ¿Se entiende? Ser libres significa eso. Es tener ese conocimiento para yo poder decidir. Ser libres es decidir. Y si yo, aún teniendo el conocimiento, decido hacer lo mismo y dejar el case como lo hubiese dejado antes, está bien, no está mal tampoco, porque yo ahora dejo el case porque yo elijo dejarlo, porque yo evalué qué riesgos corro y digo que son bajos. Y no como lo dejaba antes, que era por ignorante nada más. Entonces, por más que ustedes hagan lo mismo, están mediando una decisión. Y eso es la libertad. Ustedes tienen que tener esa libertad para poder diseñar. ¿Sí? Tienen que poder evaluar pros y contras y hacer las cosas que quizás sean las mismas que las hacían cuando éramos más ignorantes, pero ahora por decisión. ¿Ok? Data class, este es otro bad smell, son clases que solamente tienen datos, getters y setters y nada más. No hay comportamiento. ¿Sí? Problemas es como que pueden ser la contrapartida de la envidia de atributos, del feature envy que veíamos recién. Yo tengo un data class que tiene un montón de atributos y yo le pido todo para hacer los cálculos yo. O sea, que está como que el feature envy es la otra cara de la moneda de una data class, muchas veces. ¿Sí? Y suelen dar una idea de que el diseño es procedural. ¿Por qué? Porque yo estoy usando una clase como si fuese un registro de datos. Entonces, tengo una clase con un registro de datos, yo consumo esos campos de ese registro de datos y hago lo que quiero hacer. Y eso no es orientado a objetos. En la orientación a objetos yo tengo el comportamiento distribuido entre muchas clases. Entonces yo ya no pido tus datos y yo hago algo. Te delego responsabilidades a vos. Te pido a vos que los hagas. Un registro de procedural no puede hacer cosas por mí. Un objeto sí. ¿Sí? Esto es lo importante. Entonces, lo que vimos hasta ahora fueron ejemplos de malos olores, de bad smells. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de refactors, ¿sí? Recuérdense los pasos del refactoring. Primero, detecto un bad smell, voy al catálogo de Martin Fowler, este libro que les monté recién, recorro todos los refactorings que ese libro tiene y me fijo cuáles son los refactorings que solucionan mi bad smell. Bueno, esos refactorings son esos refactors que vamos a ver ahora, ¿sí? Una ya es la aplicación de un procedimiento para eliminar un mal olor. Estoy repitiendo lo que ya dije hace un ratito, ¿sí? Nada más que para afianzar el concepto. Entonces, uno de los refactorings es el extract method, ¿sí? El extract method, ¿cuándo lo uso? Y cuando tengo métodos largos. Extract method es de un método largo sacar una parte y hacerlo método aparte. Eso es extract method y llamarlo desde acá. Eso es extract method. Siempre esa pavada es eso. Y se hace de una forma sistemática y procedural, pasito por pasito. Entonces, ¿cuándo lo uso el extract method? Cuando tengo métodos largos, cuando tengo métodos muy comentados. ¿Por qué tengo que explicar tanto lo que hace cada partecita de mi método? ¿Todo tengo que explicar? Si tengo que explicar tanto, capaz que tengo que dividirlo en distintas partes y que la explicación corresponda al qué, al comentario de cada uno de esos métodos nuevos que yo acabo de crear. ¿Sí? Cuando quiero incrementar el reuso, cuando quiero que una parte sea reutilizada, pero la tengo embebida en un método muy largo, y bueno, capaz que me conviene sacarla afuera y que éste lo llame a ese método. Entonces, de esa forma, quizá otros también puedan llamarlo. Y no solamente sea parte de la resolución de un problema particular. Y cuando quiero incrementar la legibilidad, simplemente eso. ¿Sí? Poner un método aparte para cada cosa me permite poner un nombre que va a definir el qué. Y el método inicial simplemente va a llamar a una secuencia de pasos en términos más abstractos. ¿Sí? Y eso ya aumenta un montón la legibilidad. Porque yo del método principal, de un vistazo, ya vi qué es todo lo que hace en cada uno de sus pasos. Y entro en el paso en el que quiero, para ver si quiero ver más detalles. Si no, no. ¿Mm?
Así que este es uno. Y fíjense, este extract method, fíjense cómo se define la secuencia de pasos cuando ustedes quieren aplicarlo. Esto es del libro, ¿eh? 1. Crea un nuevo método que explique el propósito. 2. Copio el código a extraer, el código a extraer del método principal, esta es una falta de ortografía ahí, en el nuevo método lo copio, ni siquiera lo corto, ¿eh? No lo saco, lo copio en el nuevo método. O sea que del método largo original todavía no pasó nada. Reviso variables y analizo si algunas deben ser recibidas como parámetro, porque capaz que tengo que recibir alguna variable por parámetro para ese nuevo método que estoy creando. Si alguna variable del método original se usa, sí, si alguna variable del método original se usa solo en el código extraído, la muevo, ¿sí? Y la pongo solamente en ese código extraído. La declaro local y me la dejo ahí. Si las lee, las paso como parámetro. Paso 6, compilar. Fíjense el paso, compilar. ¿Ok? Fíjense de lo que estamos hablando. Paso 7, reemplazo el código extraído por la invocación. O sea que del método largo original saco ese pedazo que extraí y ya que extraje, que extraje y llamo a este. ¿Ok? Paso 8, compilo. Te están diciendo apretar un botón. Paso 9, ejecuto los tests. ¿Pasaron todos los tests? Sí. Ahí, o sea, ¿me da todo verde? Sí, listo. Ahí terminó el refactor. Ya está. Si ustedes se sirvieron una taza de café, probablemente cuando arrancaron a hacer esto, probablemente el café no se les haya enfriado cuando terminan de hacerlo. Son sesiones cortas, ¿entienden? No se tienen que ni levantar de la silla quizá para hacer una de estas cosas, en la mayor parte de los casos, ¿sí? Son baby steps, pasitos de bebé. Así que, nada, y esto les da una seguridad de que no solamente a ustedes, sino cuando ustedes tienen que justificar ante alguien cómo hicieron un refactoring. Entonces, bueno, uy, sí, hice esto refactoring, mira, acá apliqué un extract method, acá apliqué un move method, acá apliqué tal cosa, acá apliqué tal otra, porque tenía un future envy. ¿Por qué? Porque acá tenía un método largo. Entonces ustedes, por cada cosa que hicieron, especifican el mal olor, el refactoring que aplicaron, lo aplicaron siguiendo un proceso y nadie le va a poder decir nada, ¿sí? Porque ustedes no tienen que estar especificando explicando en sus palabras qué cosas se les ocurrió hacer. Está todo reglado, todo bien metódico. Y eso les va a dar seguridad a ustedes y seguridad en sostener ante otros el trabajo que ustedes han hecho. ¿Sí? Fue extract method. Este es move method. ¿Sí? Un método está usando muchas funcionalidades de otra clase. Por ejemplo, en feature envy. ¿Sí? Estoy pidiéndole muchas cosas, lo que hablamos recién, envidia de atributos. Estoy pidiendo muchos atributos de esta clase y yo haciendo algo con eso. Entonces, por ejemplo, mover el método a la clase que lo usa. Hacer una invocación enviando un mensaje. ¿Sí? Puede incluir primero un extract method. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es otro refactor, un tercer refactor. Reemplazar un condicional con polimorfismo. Si habremos hablado de esto, ¿no? Eh, Pasos. 1. Crear la jerarquía. Es necesario tenerla, si no, no se puede aplicar. 2. Por cada rama, crear un método en cada subclase que redefine el de la superclase. ¿Sí? Cada una de las ramas va a conformar una clase. Copiar la parte condicional, la rama del switch. Compilo y testeo. Ya no testeo al final. Ya paso 4, testeo. Corro los tests en el medio del refactoring, ¿sí? Paso 5. Borro de la superclase la parte del condicional. Paso 6, compilo y testeo nuevamente. Vuelvo a testear en el medio del refactoring para saber si el borrado del paso 5 funcionó. ¿Me explico? O sea, es pasito por pasito en serio. Paso 7, repetir esto para cada rama. Paso 8, convertir el método de la superclase en abstracto. Me estoy preguntando por qué en el paso 9 no dice compilar y testear. Si van al libro de Fowler seguramente lo diga. ¿Sí? Pero ¿se dan cuenta?
dependen a full de una batería de test y van paso por paso. Cada paso que dan tiene que ser firme. Es como escalar una montaña. Cada paso que están dando lo tienen que reafirmar para poder dar otro paso más. Porque si ustedes pisan mal, se pueden caer. ¿Sí? Entonces tiene que estar asegurado un paso para poder dar el otro. Y por último, ahora después vamos a ver algún ejemplito. Estos son, por ejemplo, el título de cada una de estas cuatro secciones ahí es por ejemplo, un bad smell. Y lo que tenemos ahí con ballets cuadraditos son los posibles refactorings que yo tengo para cada uno de esos bad smells. Son ejemplos, pero en el libro de Fowler tienen muchísimos más, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen muchos parámetros, entonces pueden aplicar cualquiera de esos tres refactorings. Replace parameter with method, preserve whole object, introduce parameter object. No sé. Si ustedes ven, detectan el bad smell de código duplicado, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden aplicar? Distintos refactorings, por ejemplo, un extract method, un pull up method, form template method. Form template method es aplicar el patrón de diseño template method que ustedes ya vieron. ¿Sí? Fíjense cómo se va entrelazando todas. Es aplicar ese template method sobre un código ya existente a partir de una serie de pasos como la que vimos recién. Pero se va entrelazando todo. Es como un refactoring to patterns muchas veces, ¿sí? Hago un refactoring orientado a patrones de diseño. Métodos largos, el bad smell. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y los refactoring puede ser un extract method, un decompose conditional, un replace temp with query. Para el bad smell clases grande puedo hacer un extract class, un extract subclass. ¿Sí? Bueno, esa fue la última diapositiva que tengo. Yo quería mostrarles un poquitito también el libro de este hombre, que está acá. ¿Sí? Es este que está acá. Este es como la primera edición. Primero tienen toda una introducción, qué es refactoring, ¿sí? ¿Por qué debería leer este libro? Bla, bla, bla. Puntos de entrada, el refactoring como primer ejemplo. Los principios del refactoring, ¿sí? What do I tell my manager? ¿Qué le digo a mi jefe? ¿Sí? ¿Por qué estoy refactorizando? Esto es lo que hablábamos hoy, de que y me causa gracia cómo lo escribe. Esto es muy común. Cuando uno desarrolla y emplea tiempo desarrollando, el cliente, el manager o quien sea quiere ver funcionalidad. Bueno, a ver en qué empleaste todo este tiempo. Y quiero verlo en algo observable. Pero acabamos de ver que el refactoring se hace justamente sobre cosas que no van a cambiar lo que yo observo del código del software, no va a cambiar el comportamiento. Entonces, ¿qué le digo que estuve haciendo? ¿Cómo le justifico que estuve haciendo refactoring? ¿Sí? Es muy importante eh, que el cliente, los managers entiendan la importancia del refactoring. Por eso está bueno ir documentando cuál es la lado de técnica y aunque no entiendan nada, por lo menos que alguien ha llegado técnico, que de confianza de la persona, este, le pueda comentar junto a uno que no nos estamos arrascando y no haciendo nada, sino que estamos haciendo que su software sea más seguro, más mantenible y que el día de mañana, cuando nos pida un cambio, nosotros vamos a poder implementar más rápido para que salga al mercado y no pierda oportunidades de negocio. ¿Sí? Fíjense, acá está, Chapter 3, Bad Smells in Code. Y acá arrancamos. Fíjense todos los que hay. Código duplicado, long method, large class, long parameter list, ¿vieron? Search and Kernel, surgery, feature envy. Mucho de lo que ya vimos. Switch statements, ¿sí? Bueno, más. Message change. Bueno, todos estos son malos olores. Son cosas que yo tengo que estar preparados para identificar, ¿sí? Fíjense que en una hoja misma caben mucho. Fíjense acá, página 65 y 66. En 2 páginas ya vieron 5. Porque acá tampoco explica qué es lo que hay que hacer. Esto es simplemente la detección del bad smell. Es detectarlo, es darme cuenta qué es. Por eso salen como trompada de loco.
Fíjese acá, en este que está acá. En una hoja entraron 4, ¿sí? En las 70, ¿sí? Es rapidito, es entender los bad smell. Y después acá, ya una vez que les explico los bad smells, acá ya dice, bueno, hacia un catálogo de refactoring, ¿sí? Formato de los refactorings, cómo es que en este catálogo se va a especificar cada uno de los refactorings. Eh, Acá en el chapter 4 dice, habla de la importancia de la batería de test que tienen que tener para poder aplicar esto. Les explica, como dije recién, cuál es el formato de los refactorings y después de acá en adelante ya tienen agrupados por categorías, vamos a decirlo, los distintos refactorings. Por ejemplo, estos tienen que ser las cosas que tienen que ver con composición de métodos. Extract method, inline temp, bla, bla, todos estos son refactoring. Chapter 7, todos refactoring que tienen que ver con mover features entre objects. Move methods, move field, extract class, bla, 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 todos refactoring. Acá todos refactoring que tienen que ver con organizar la información. Todos refactoring así, encapsulate field, encapsulate collection, replace typecode with class, replace typecode with state strategy. Fíjense, esto ya lo saben ustedes. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Que estoy preguntando por un tipo? ¿Y si yo que pregunto por un tipo para hacer algo yo? Y no, eso probablemente sea una straight una strategy. Bueno, esto que ustedes ya saben y que ya vimos la materia, está puesto como parte de un refactoring. ¿Sí? Hay muchas de estas cosas que ustedes ya las saben. Mucho de este libro ustedes ya lo tienen incorporado y comprado. ¿Sí? Así que está bueno pegarle una leída para tenerlo a mano. Y bueno, y varias cosas más. ¿Sí? Pero es eso, es un catálogo. Bueno, ahora vamos a ver algún ejemplito. ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Están vivos? ¿Están dormidos? ¿Alguien que quiera comentar algo? Si están ahí, denme una señal. ¿Bien? Venimos en paz. Bueno, me alegro. Esto de la no presencialidad y clases que no son muy interactivas, porque capaz que las de patrones uno va, vuelve, construye cosas en conjunto, pero esto es medio monólogo. Así que bueno, nada. A veces pueden ser que se duerman ustedes, a veces puede ser que me duerma yo. Bueno, vamos a ver un ejemplito y no mucho más, chiques, ¿eh? Bueno, vamos a ver un ejemplito bien simple, de algunos malos olores que, que se puedan detectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un empleado, clase empleado, que tiene cantidad de horas como atributos, cantidad de horas y precio por hora, ¿sí? Tiene un constructor y después tiene simplemente getters y setters. Get cantidad de horas, set cantidad de horas, get precio hora y set precio hora. ¿Mm? No tiene más comportamiento que ese, o mejor dicho, no tiene comportamiento, porque lo único que tienen son getters y setters que devuelven atributos, ¿sí? Y después tengo una clase empresa que tiene una lista de empleados, ¿sí? Que acá la crea en este constructor vacío, crea una lista de empleados. Tiene un método add empleado que sirve para agregar un empleado a esa lista de empleados. Y tiene un método que devuelve el monto a desembolsar en concepto de sueldos de empleados de la empresa. O sea, llega a fin de mes, entonces la empresa necesita saber cuánto tiene que pagarle a cada uno de los, cuánto tiene que desembolsar para pagar sueldos, ¿sí? Entonces, para eso, la empresa entiende el mensaje monto sueldos, que se la mandará el gerente de finanzas, quizá, o de recursos humanos. ¿Y qué hace este monto sueldos? Declara una base, un recorrido de la lista de empleados, en donde a cada empleado le pide get cantidad de horas y lo multiplica por get precio de hora. Entonces ahí tiene el sueldo de un empleado.
Y a eso mismo lo sumariza en la variable sum, que finalmente devuelve. ¿Qué ven de raro ahí? Ahora sí Bueno, los escucho, yo ¿eh? veo un poco lo que estuviste comentando ya antes, el tema de, era, bueno, el tema del empleado era un problema de data class, digamos, el Sí, mal olor que olía ahí. exactamente. Y, y el que veo acá en la empresa es el, bueno, la contraparte, que ahora no me acuerdo la primera palabra, pero era envy, no sé cuánto. Features envy, envidia de Features envy, es, atributos. exacto. E- Exactamente. Bueno, un gusto entender que me estén siguiendo, chiques. Es exactamente eso, ¿sí? Yo, empleado es una data class. No hace nada. ¿Qué hace empleado? Nada. Es un registro. Es un registro que tiene estos valores, y lo único que hace esto es devolver esos atributos, esos valores. No hace nada, nada más. Un registro. No tiene comportamiento empleado. Es una data class. Ese es el mal olor que yo detecto en empleados, que ustedes también están detectando. Y en empresa, tal cual, también como han dicho, tengo envidia de atributos, porque yo empleado le pido la cantidad de horas y el precio de hora, yo hago algo con eso y además después me pongo a sumarizar. O sea que tengo una envidia de atributos. Y este método, aunque quizá no se vea porque es muy simple, está quedando un toque largo, porque yo acá estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estoy haciendo un cálculo y además de hacer ese cálculo me estoy encargando de sumarizar. Lo ideal es que cuando yo quiera sumarizar, sumarice y nada más. Y le pida a alguien o a un método quizá interno de esta misma clase que ese cálculo se haga. Pero no hago todo junto adentro de un for y de un loop, que hago todo y además sumarizo. No, no. Que tiene que quedar simple. El for de sumarización es pido algo y sumo, pido algo y sumo, pido algo y sumo, nada más. ¿Sí? Si eso que yo pido es complicado, entonces lo pongo en otro lugar y lo desarrollo afuera y lo llamo 1000 veces desde el for. ¿Sí? Pero no mezclo en un for todo. Acá se están mezclando niveles de abstracción. ¿Sí? Entonces yo podría decir entonces que tengo tres cosas, tres malos olores. En empleado tengo el mal olor data class, y en empresa tengo un large method que además tiene feature envy porque al empleado le pide un montón de cosas. ¿Sí? Refactors. Y vamos paso a paso. Yo acá, a lo que es large method, lo que puedo hacer es aplicar un refactor. Si yo voy al libro de Fowler, voy a ver que puedo aplicar, por ejemplo, un extract method para solucionar el mal olor de large method que tengo acá, que estoy haciendo muchas cosas acá además de sumarizar. Entonces, ¿qué hago? Si viendo esos pasos que nosotros vimos, yo acá no tengo tests, ¿sí? Pero tienen que estar basándolos sí o sí en una batería fuerte de test. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué está haciendo esto? Y subo un nivel de abstracción. Esto que yo estoy haciendo acá, este cálculo corresponde a obtener el sueldo del empleado. Entonces extraigo ese método y hago un método que se llame getSueldo, ¿sí? Para que cuando yo acá entienda qué se está haciendo en este loop, no tenga que dilucidar yo que este cálculo significa calcular un sueldo, sino que yo lo entienda porque leí un método que explícitamente se llame así, ¿ok? Entonces acá voy a poner, por ejemplo, privado, private, float, en get sueldo, ¿sí? Y me traigo este código que está acá. Lo copio. Yo voy siguiendo los pasos que están ahí, lo hago rápido para no aburrir, pero, ¿sí? Y uno de los pasos que decía es, bueno, esto, ¿está utilizando variables? Sí. ¿Son variables propias que pueda utilizar acá y que tenga que traer acá? No. Son variables que lee que son de afuera. Entonces las tengo que mandar por parámetro. Entonces acá voy a recibir por parámetro un empleado, así. Listo, empleado. Compilo, control S. Me tira un error. El return.
Oh, bien ahí, gracias. Return. Ahí está, ahí compilé. Lo que me está diciendo es que el mensaje get sueldo en empresa no está siendo utilizado nunca. Está bien, es un warning nada más, y está bien, todavía yo no terminé mi refactor. Pero acabo de compilar. Yo ya extraje el método. Y ya está extraído, ya está ahí. ¿Sí? O sea que acá no tengo que hacer nada. Lo que tengo que hacer ahora es venir acá y reemplazar este código que yo extraje por la llamada al método. Entonces lo que hago acá es reemplazar esto por empleado punto, no, empleado no, quiero decir, por ejemplo, es decir, this punto get sueldo de desempleado. ¿Sí? Aprieto save y corro todos los tests. Y listo, ya está. Acá lo que modifiqué yo es el problema, el mal olor del large method. Ese mal olor solucioné acá. Ahora vemos qué pasa con los otros dos malos olores que detectamos. Pero fíjense qué claro que queda el código acá. Yo acá hago una sumatoria. O sea, ¿qué es lo que hago? Recorro la lista de empleados, a cada uno le pido el sueldo y sumarizo. Fíjense que yo ya leyendo este código, si no me interesa saber cómo se calcula el sueldo, no vengo a leer esto que está acá. No me interesa. Yo asumo que se está calculando bien el sueldo. Entonces yo ya no obligo al que está leyendo este código a que se meta en estas cositas pormenorizadas de que el sueldo se calcula pidiendo horas y multiplicando por precio. ¿Qué me importa? No sé, este es el sueldo de un empleado, punto final. Acá lo sumarizo y devuelvo el total, ya está. ¿Sí? A golpe de ojo ya me di cuenta lo que hace. Y el nombre este, get sueldo, es fundamental. ¿Sí? Que yo utilice buenos nombres, que me describan qué es lo que se hace, es fundamental. ¿Sí? Entonces ahora solucioné el problema del large method. Ya este método está haciendo una sola cosa, que es sumarizar el pedido de sueldo que se le hace a cada empleado. Punto final. ¿Qué malos olores sigo teniendo? Y sigo teniendo el mal olor de data class, porque empleado sigue sin hacer nada, solamente guarda atributos, y sigo teniendo de este lado el feature envy, la envidia de atributos, porque empresa sigue pidiéndole a empleados un montón de cosas para calcular algo ella, la empresa, ¿sí? Entonces, lo que hago acá es aplicar, entonces voy con estos malos olores, voy al libro, al catálogo, busco el refactoring que me soluciona estos malos olores y aplico un refactoring. Me encuentro con que el refactoring move method soluciona justamente estos dos malos olores, ¿sí? Dos pájaros de un tiro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Y bueno, agarro este mensaje que está acá en empresa, voy a empleado, lo agrego abajo, ¿sí? Esto voy a tener que cambiarlo, voy a tener que hacer público o protected o package, lo que ustedes quieran, porque ahora ya lo va a llamar alguien, que no es alguien de esta misma clase, o sea que ya no puede ser privado. Get sueldo, y ahora lo que hago es ver las variables. Bueno, esta variable, ¿es necesaria recibirla por parámetro? Y ya no. Porque este empleado al que antes me estaba refiriendo, ahora es este mismo empleado que representa la instancia de esta clase que estoy programando. Entonces, elimino esta clase y acá lo que hago es reemplazar esto por una variable local, que soy yo mismo. ¿Sí? Reemplazo un parámetro por una variable local, que en este caso es this. Compilo esta clase. Listo esta clase. Se terminó. Esto está compilando. ¿Mm? Voy a empresa. Acá yo no me acuerdo cómo son los pasos, pero lo que puedo hacer acá es lo que primero reemplazo el lugar desde donde se llama este get sueldo de acá por directamente el get sueldo de empleado. Entonces acá lo que hago es
a este empleado, le hago get sueldo, elimino la variable que antes recibía, porque ahora ya es el objeto receptor en sí mismo, y compilo. No recuerdo, pero muy probablemente acá tengo que correr un conjunto de test, y si todo funciona correctamente, entonces recién ahí, por último, vienen acá y eliminan este método que acaban de mover a la clase empleado. Vuelven a compilar, vuelven a ejecutar test, y si está todo verde, se terminó el refactoring. Entonces ya no tengo método largo, porque esto lo único que hace es sumarizar y nada más. No tengo feature envy, porque yo ya no hago nada, porque le pido al empleado que me calcule el sueldo. Y empleado ya no es solamente no es una data class, sino que ya ahora tiene un poco de comportamiento. ¿Es poquito? Sí, bueno, es poquito, pero ya tiene un comportamiento que, por la simplicidad de este ejemplo que yo les traigo, es el único comportamiento que en el sistema le corresponde a este empleado. ¿Se entendió? Así que esta es la forma en que yo tengo que ir aplicando refactorings. Me hubiese gustado haber armado un test para ir viendo cómo los tests se ponen en verdes, que hubiese sido lo ideal. Pero, pero ustedes tienen que hacerlo sí o sí, chicos, ¿eh? En el medio quizá tengan que hacer un pequeño ajustecito a algún test, pero nada más. Porque, por ejemplo, un método ya no está en un lugar, sino está en otro, y a veces tengo que cambiarlo. Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Cómo están? Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se perdieron? Sí, yo tengo una Esto, consultita. dale. Hay montos sueldos. En vez de usar el for, ¿se podrá usar un stream, zoom o reduce? O sea, ¿es considerado un refactoring? Sí, podríamos considerar un refactoring. Vos pasás de una versión de Java a una versión nueva que tiene streams. Y decís, che, loco, acá yo puedo aplicar lambdas y esas cosas. Listo. Y es más legible. Entonces, eso es considerado, está muy bien la pregunta, eso sí sería considerado un refactoring. ¿Por qué? Porque no te va a cambiar nada del sistema que ve el usuario final, la funcionalidad no va a cambiar, pero sí cambiaste un atributo no funcional, una característica no funcional del sistema, que es mucho más legible. Ya el que lea eso con un stream va a leer esto mucho más rápido y más fácil que esto con este for. Muy buena la observación. Totalmente, sí. Buenísimo, gracias. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más? A ver si alguien dejó un comentario acá. Bueno, ¿alguien levantó la mano? No. Bueno, bueno, chiques, si nadie tiene ninguna pregunta, vamos cortando acá. Como les comenté al principio, ya muy probablemente esta haya sido la última materia, la última teoría del año. Voy a subir esta clase al sitio y vamos a subir el trabajo práctico que tiene que hacer sobre refactoring. De más está decir que el refactoring, los conceptos de refactoring que estamos viendo, lo van a poder utilizar en el trabajo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, ¿cuándo lo utilizarían? Y capaz que ustedes vieron algunos patrones que pueden utilizar después de haber empezado a codificar el trabajo final. Capaz que ustedes pusieron un switch o un case y después utilizaron, y después aprendieron el strategy o el state. Entonces, mira, esta es una forma flexible de hacerlo. Bueno, pueden aplicar un refactoring, ¿sí? Que como que se supone que están utilizando TDD, muchas de las cosas ya tienen una batería de test que les puede servir para seguir probando todo esto. ¿Está bien? Profe, para consultas sobre el TP, mandamos por Slack o le podemos consultar ahora al terminar. No, las consultas manden por Slack, que las vamos respondiendo entre la semana hasta el jueves, ¿sí? ¿El TP sería el último también? Sí, el TP también sería el último este. El TP es el de refactoring, es el último. Si hay clase el jueves, les recomiendo venir. Si bien no es algo que se vaya a evaluar, eh, muchas veces nos han agradecido mucho haber dado esa clase porque aporta muchísimo. ¿Sí?
al desarrollo de ustedes como profesionales, pues son temas que vienen de industria que les puede servir. Bueno, chicos y chicas. Profe, Sí. perdón, una pregunta. Sí. Por ejemplo, el próximo lunes, entonces, ¿va a haber clase o cómo sería? Probablemente no, lo vamos a avisar por Slack, estén atentos durante la semana. Ok, perfecto. ¿Sí? Así ya lo saben de antemano. ¿Sí? Bueno, ¿algo más, chiques? ¿Nada? Bueno, les agradezco a todos por el aguante. Y nada, nos estamos viendo en las prácticas entonces, ¿sí? Gracias a todos. Perfecto, Nos vemos. buenas noches. Hasta luego. Perfecto, Chau. nos estamos viendo. Dale.